Voy a dividir esta presentación en dos bloques. La primera tiene que ver con proyectos, no del pasado, sino proyectos iniciales. Y el segundo tiene que ver con el proyecto de Planston, ¿no? Les voy a contar, seleccioné algunos proyectos que hemos hecho que para mí representan una parte muy importante de la estructura de lo que ha sido ese proyecto, ¿no? Eh, Recuerdo un profesor, un maestro que se llama Juan Radrigán, en un taller de dramaturgia en el Teatro La Memoria, no sé si lo conocen, evidentemente sí. Y él, al momento de enseñarnos cómo hacer personajes, cómo crear personajes en el teatro de manera escrita, nos planteaba una pregunta que para mí fue muy especial y siempre la recuerdo con mucho cariño, que es preguntarnos cómo algo llegó a ser lo que es, ¿no? Y esa pregunta para los creativos no solamente sirve para escribir teatro o historias, sino también sirve para conocernos a nosotros mismos. Y me enseñó mucho en también entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Es como preguntarse un poco del origen de las cosas. Entonces a mí me gusta mucho cuando veo a gente creativa, a proyectos que son muy creativos, pensar más o menos por qué está haciendo esto, más allá de qué quiere decir la obra, por qué llegó a ser lo que es. Y eso me ha servido mucho también para aprender de los errores, no ver solamente los resultados, sino también ver los procesos y también entender cuántos intentos hacemos antes de que algo llegue a ser lo que es. Y eso es lo que me gustaría mostrarles, que finalmente este recorrido no es lineal, no es algo que yo haya hecho totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Eh, y creo que con los años también he aprendido mucho a disfrutar esa parte de verme a mí mismo. Ahí estaba. Gracias. Ver, ya, me relajé. De verme a mí mismo, ver, digamos, como hacia atrás y decir, pucha, sí, no estaba tan consciente de lo que estaba haciendo, la estaba pasando muy bien, estaba disfrutando mucho lo que estaba haciendo. eh, y algo que me llama mucho la atención es el tema de la consecuencia, ¿no? Como que muchas veces se nos impone que el creativo, el artista, el diseñador tiene que ser consecuente con sus ideas, ¿no? Y no es tan así. Y realmente yo también a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que no es una cualidad del creativo, sino más bien al contrario, la inconsecuencia es lo que hace la creatividad. Y eso me parece muy potente como de analizarlo para nosotros mismos, ¿no? Yo soy mexicano, ya nos contó allá Leona, soy arquitecto de profesión, hice un doble título en arquitectura entre la Universidad del Valle de México y la Andrés Bello. Y desde muy chico me gustó mucho la poesía. Era como un niño medio raro, pero me gustaba mucho leer y me gustaba mucho, especialmente, la personalidad de los poetas, que era algo que para mí, no sé si era místico, algo me generaba interés como el aura que generaban los poetas y el por qué hacían lo que hacían, ¿no? Y al estudiar arquitectura me di cuenta, tenía como ese bichito de entender, o esa sospecha de que decía, si en un plano sensible el poeta nos construye algo para evitar la emoción, en arquitectura, el proyecto de arquitectura, el ejercicio de proyecto arquitectónico, es una herramienta que te permite dar cabida al hombre en el espacio físico, ¿cierto? Y yo decía, pucha, yo creo que el poeta hace un ejercicio de proyecto arquitectónico porque él de alguna manera construye algo con las palabras en donde yo habito emocionalmente ese espacio. Y entonces mi tesis de grado en arquitectura fue esa dualidad o esa comparación, es decir, acá hay un proyecto de arquitectura porque el ejercicio de proyecto arquitectónico hace al arquitecto y no la mística y no las otras cosas. O sea, hay algo que tiene que ver con el diseño en sí, ¿no? Después de titularme, yo hice un proyecto muy enfocado a lo que era la poesía chilena en arquitectura, sin planos, sin nada más que hablar mucho de la estructura de los poemas chilenos. Y después estudié un magíster en dirección teatral en la Universidad de Chile, porque entendí que la arquitectura era crear situaciones, no solamente crear edificios. Y las situaciones se pueden crear desde la narrativa, desde la escritura, desde diferentes proyectos. No importa el soporte, sino más bien importa el crear la situación. Y la situación tiene mucho de la creación de la experiencia. Entonces siempre estuve muy enfocado en qué hago yo para crear experiencias, más que para crear formas, ¿no? Eh, Desde muy chico, o sea, salí de la universidad, me dediqué a hacer docencia en diferentes universidades, trabajando con arquitectos, con estudiantes de diseño gráfico, diseño industrial, dirección creativa.
diseño de videojuegos. En esa época, en la arquitectura, te decían, estaba muy de moda el tema de la multidisciplina, ¿no? Y era todo, lo más divertido, lo más interesante era cómo los cruces disciplinares se iban dando desde la arquitectura o desde otras disciplinas hacia la arquitectura. Hoy en día todo es multidisciplinar y finalmente ya no es una condición cualitativa de la disciplina. Y empecé a hacer talleres en diferentes universidades con estos estudiantes de disciplinas diferentes, pero siempre desde el teatro. Y siempre me ha interesado mucho el comportamiento de la gente joven porque creo que la creatividad va muy enfocada al cómo sienten los jóvenes, al cómo se comportan los jóvenes. Es como una especie de impertinencia, de, hay algo ahí como de la juventud que finalmente se parece mucho a la creatividad, ¿no? Porque somos mucho más sensibles, somos mucho más inconsecuentes, somos más contestatarios también. Y este es un ejercicio de una obra que se llama El amor es un francotirador, donde estudiantes de diseño gráfico analizaban la obra, analizaban los personajes y en este examen final dentro de una sala de teatro, finalmente ellos que estudiaban diseño gráfico entendían el diseño de personajes, pero también se entendían a ellos mismos y se conocían como equipo. Y es muy lindo ver, por ejemplo, después ellos cómo fueron creciendo, porque los fui siguiendo también en sus propias carreras y cómo se fueron dedicando también a otras estructuras disciplinares que no eran solamente el diseño gráfico. Siento que el teatro es muy potente en ese sentido porque las disciplinas creativas son entretenidas y tienen muchas cosas buenas, ¿no? Pero el teatro cuestiona la vida y eso es algo muy potente que a mí, por ejemplo, me ha marcado muchísimo, ¿no? Digo, muchas veces hacemos proyectos y no nos detenemos a pensar, digo, que ¿por qué estoy haciendo esto? O qué tiene que ver esto con mi vida, con la vida de los demás y de qué manera afecta también como nuestro comportamiento. Entonces, creo que la disciplina teatral me enseñó mucho de esa parte de eh, entender cómo funciona la vida o al menos cuestionarse la vida, que eso es muy potente. Me interesan mucho las narrativas, las formas de escrituras no convencionales que no tienen que ver con planos. Y aquí, por ejemplo, es un ejercicio de coreografía, que es de danza, pero con estudiantes de arquitectura, ¿no? Y aquí como los estudiantes de arquitectura de alguna manera aprenden a tener otros lenguajes de escritura, otros signos de representación para poder hacer o tener las mismas ideas. La tecnología siempre me ha interesado como un facilitador de la representación o de la mediación finalmente, pero acá es muy interesante cómo ellos que estaban estudiando arquitectura en un taller terminaron en una sala de teatro creando estas formas y estas especies de movimientos totalmente disfrazados con estos trajes blancos. Esto fue una experiencia muy importante para mí porque yo tenía como 24 años, yo estaba haciendo clases titulares de muchos talleres en universidades. Y los alumnos muchas veces eran mayores que yo. Entonces tuve mucha libertad creativa porque a la universidad le encantaba este perfil de arquitecto joven, medio loquillo, que hacía teatro pero no era arquitecto. Y se me daban muchas libertades creativas porque era el taller donde los estudiantes se motivaban más a pesar de no ser algo tan duro como la arquitectura. Eh, También empecé a dirigir mis propias obras, a escribir mis propias obras. Y esta es una obra que se llama Santiago High Tech que hicimos en el GAM, donde también era una obra que hablaba del futuro de Santiago hipertecnologizado. Se llamaba Santiago High Tech y los personajes se llamaban Y y Z, que ya había una condición ahí muy tecnológica. Eh, y era la primera obra, incluso de Latinoamérica, que usaba dispositivos como iPads para poder ver una obra de realidad virtual. Esta obra la hicimos con un programa de formación de audiencias y de apoyo del gobierno, en donde la gente joven venía de los colegios, veía la obra, pero usaba el celular y en la obra había un código QR, ¿no? Hoy, todo lo que les digo hoy lo tenemos súper incorporado, en ese momento no. Me siento viejo diciendo esto, pero, eh, y entonces al ver la obra con actores reales, había un código QR y el código QR te iba dando información de diferentes espacios de la ciudad con realidad aumentada, el concepto de realidad aumentada. Me pareció muy importante cómo la gente joven, por ejemplo, puede tener un punto de llegada desde ahí para entrar al teatro, que es una disciplina que no tan fácil se llega, ¿cierto? Y esto es un proyecto que se llama Errantes, que fue mi primera obra dirigida y escrita por mí en el GAM. Me invitaron a una Bienal de Arquitectura como para hacer una intervención y yo decidí
cuestionar un poquito el edificio del GAM como para entender espacios no convencionales para el teatro, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno cuando, por ejemplo, yo como arquitecto que empecé a hacer teatro, empecé a hacer proyectos que no eran tan de arquitectura, uno empieza a pensar que tiene que ser consecuente y tengo que tener la arquitectura en algún lado porque si no, no estoy ejerciendo y no estoy haciendo lo que yo pensé hacer. Y es inconsecuente eso, ¿no? Entonces siempre he tratado de, como de estar un poquito con el pie en la arquitectura y hacer otras cosas, pero siempre diciendo, pero soy arquitecto. Entonces lo hago todo desde la arquitectura. Y esa es un poquito la trampa como que siempre he usado en los discursos que hago. Como que, sí, soy arquitecto y entonces todo lo veo desde ese lado, pero realmente estoy haciendo otras cosas porque me interesan más que la arquitectura, las comunicaciones. Esta obra era una obra muy íntima porque estaba en un momento de la vida muy como complicado y el texto era muy íntimo, pero la puesta en escena era muy pública, era un espacio público. Y yo hablaba de la arquitectura para decir cómo el edificio del GAM, que tiene un mezanine, me puede servir para mediar entre lo íntimo o lo privado y lo público, ¿cierto? Entonces la obra pasaba al interior de esto, el texto se daba con micrófonos que usaban un sistema de traducción simultánea, entonces la gente veía la obra con los aparatitos de estos de traducción de charlas, ¿no? De lenguaje. Y la escuchaba desde la plaza. Y ellos escuchaban la obra al oído. Entonces la parte íntima del texto era como desde un susurro prácticamente. Y el edificio me servía para una mediación. Ahí lo que pasaba es que si tú estás en el mezanín, no sé si han estado ahí en esa parte que es muy reconocible, si tú te acercas al mezanín, la visibilidad se te pierde. Entonces yo hablaba de un tema de proxémica del espacio y con el edificio, que en el fondo es, entre más cerca estoy, menos veo, entre más distanciado estoy, más veo. Y el texto se me llegaba al oído, ¿no? Eso para mí era como un poco de cuestionar o de entender el fenómeno de la arquitectura y de las artes escénicas también como la intimidad, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasó ahí? Que en el fondo yo estaba viviendo un momento muy importante, porque era muy joven, estaba viviendo solo acá, siempre viví solo como estudiante extranjero, y estaba teniendo cierto nivel de éxito en el teatro, porque trabajaba en salas muy importantes, dirigía actores muy importantes chilenos, viajaba mucho para hacer obras en otros lados, en Argentina, por ejemplo, en plataformas culturales, y yo estaba como en la cima de la ola, entonces me sentía súper exitoso. Y, y en un momento pasó algo muy revelador, que fue, estrené una obra de un dramaturgo que me gusta mucho, que es Fernando Pessoa, un escritor, donde yo estaba totalmente conmovido y emocionado y era para mí como muy importante poder hacer esa obra porque nunca se había hecho, yo la había hecho y era mi autor favorito. Y me acuerdo que terminó la función súper emocionado, como lleno de orgullo de mí mismo de haber hecho esa obra y con un desgaste emocional enorme de lo que implica hacer una obra. Y me acuerdo que no tenía dinero para ir a festejar la obra. Y yo, puta, es rarísimo, ¿no? Y ahí me empecé a cuestionar mucho la idea como de cómo te aportan las disciplinas creativas, pero también la idea que tú tienes de poder como sobrevivir con lo que haces, ¿no? Que eso es un problema que tenemos también como la gente creativa, es un problema muy grave, como estar seguro de lo que quieres hacer, ¿no? Eh, y yo dije, pucha, a mí no, o sea, mi formación académica no fue esa, me enseñaron desde arquitectura a tener otro tipo de gustos, mis ideas de vida son otras también, entonces era complicado. Y en un momento me llamaron para trabajar en una empresa que se llama Grupo Más, que es una agencia de diseño de experiencias de marcas. Y yo dije, bueno, yo quiero seguir haciendo teatro, a mí me encanta la disciplina, no me cuestiono o no me parece algo malo trabajar para marcas porque yo voy a seguir haciendo lo que hago, porque creativamente es parte de lo que yo disfruto. Y tampoco soy actor y tampoco soy director y no vengo de ese mundo. Entonces digo, yo quiero seguir haciendo lo que hago, o sea, como seguir como creando cosas, porque para mí hay algo ahí de la creatividad que no tiene que ver con la ideología tan política, ¿no? Que muchas veces eso trunca mucho las ideas. Y empecé a hacer trabajos de diseño de experiencias de marcas de lujo, que eran como marcas como Stella Artois, Lacoste, Rolex, había muchas cosas. Y empecé a usar a toda esta comunidad que yo tenía ya hecha, que eran los actores y la parte escenográfica, los diseñadores, los empecé a integrar en estos eventos de experiencias de marca, haciendo cosas que eran para mí más profundas. Y aquí, por ejemplo, se ve que hay una actriz en un espacio no convencional
haciendo una activación de marca de Stella Artois para hablar de la cocina molecular y de cómo la cocina molecular se vincula con el maridaje de la cerveza Stella Artois. Y en ese sentido yo entendí que finalmente lo que yo estaba haciendo y la disciplina que había estudiado, todo lo que había estudiado finalmente podía tener cierta rentabilidad, ¿no? No es que el fin fuera el dinero, pero digo, estaba muy pleno haciendo lo que hacía y me sentía muy bien haciendo lo que hacía. Siempre me interesó mucho la repercusión de lo que pasaba con las experiencias que creaba. Entonces la tecnología siempre fue algo que me preocupó, como el cómo se veía, el cómo la gente lo transmitía, qué decía de esto, ¿no? Y a las marcas obviamente eso también les gusta. eh, y finalmente digamos, es algo de lo que yo espero, o sea, no solamente la experiencia ahí, sino también la repercusión que tiene ese proyecto. Algo que marcó mucho mi camino o la forma de entender las experiencias de marca fue una marca que se llama Budweiser, que seguro la conocen ustedes ahora, y a mí se me hizo el encargo de hacer toda la dirección creativa de la llegada de esa marca a Chile, cuando esa marca era una marca muy popular en Estados Unidos, que es muy masiva, ¿no? Usa hasta caballos, una cosa muy rara. Y acá entraba como una marca de lujo a Chile, ¿no? Y uno decía, ¿cómo hacemos para que esta marca se introduzca desde el lujo, siendo una marca muy masiva en Estados Unidos y teniendo todo ese background, esa carga que ya era simbólica para la marca, ¿no? Y empezamos a pensar que la música electrónica, under, podía vincularse como a esta experiencia, ¿no? Y ahí empecé, es muy gracioso, porque a mí me encanta la música electrónica ahora, pero en ese momento yo hacía los eventos de música electrónica sin saber cómo, o sea, no me gustaba finalmente la música electrónica. Entonces yo diseñaba para la gente que le gustaba, pero a mí no me gustaba. Y empezamos a hacer experiencias súper íntimas en torno a la música electrónica y a la marca Budweiser, ¿no? Con experiencias formativas. Y me empezó a interesar mucho también el 360 de toda esa experiencia, porque empezó a tomar fuerza la marca, empezó a introducirse con mucho éxito, hicimos muchos eventos y empecé a diseñar también el mobiliario de la marca que no existía, ¿no? Y finalmente empezamos a encontrar una identidad de marca y me empezó a interesar mucho el 360 de, digo, ¿cómo se hace una marca y cómo funcionan las marcas, ¿no? Y cuando eso pasó, ya estaba yo diseñando de algo muy local, que era una agencia, ni siquiera la marca, era una agencia que llevaba las actividades de la marca. Empezaron a incluir las ideas que había creado en los brand books mundiales como para hacer el posicionamiento de la marca en otros lados, ¿no? Entonces veías como en Japón, cuando me enseñaron los brand books, en Japón estaban implementando el mobiliario que aquí nos habíamos inventado en una semana. Y ahí dije, pucha, que era muy lindo ver cómo las ideas locales también podían pasar a algo global. Generalmente siempre es de lo global a lo local que uno traduce. Y eso me inspiró muchísimo, ¿no? Y eso, les estoy hablando de algo muy consecuente paso a paso, pero esto ya está analizado, lo puse en orden, no pasó tan así. Y todo esto, después del mobiliario, de que yo ya estaba trabajando con marca, estaba creando mobiliario, participé en un proceso para entrar a una compañía americana que se llama Estée Lauder Company, que es una compañía líder en el mundo de la belleza, de lujo. Y hoy en día soy gerente de Store Design y Visual Merchandising para el cono sur de esa compañía, con un portafolio de marcas muy grandes, donde está Tom Ford, está La Mer, está MAC Cosmetic, está Bobbi Brown, Clinique, muchas marcas. Y eso, siento que ese trabajo, el trabajo que hoy tengo, es muy demandante, pero también es muy creativo porque finalmente convivo con muchos equipos de marca. Cada marca tiene sus propios equipos creativos y hay un ritmo muy acelerado. Cuando uno habla de retail, generalmente piensas que es como una onda muy no, aquí por el artista no está muy de este lado, como que el retail es algo que va por otro lado, ¿no? Y yo siempre he pensado que el retail tiene algo muy potente que es la efectividad. O sea, el retail tiene que ser efectivo porque tiene que vender, ¿cierto? Está muy acompañado de campañas de marketing porque tiene los key shopping moments súper establecidos para poder hacer una conversión y tú tienes que ser muy efectivo. O sea, el retail no permite fallos porque pierden dinero. Es así nada más. Y hay algo muy seductor en la forma de que cómo las marcas buscan ser seductores para transformar en una compra, para generar engagement, ¿cierto? Y eso a mí me fascina mucho, el cómo la marca, por ejemplo, usa historias o usa ficciones para poder enganchar con alguien. Y están constantemente, no solo vendiéndote productos, sino están constantemente diciéndote, tú eres esto que yo quiero que tú seas.
Entonces estamos en esta onda de siempre jugar en las ficciones. Las marcas te están diciendo, no, es que tú eres esto, no eres esto de acá. Te están perfilando tu identidad y uno está tratando, también como consumidor, uno está como, hoy en día está como parado viendo, ahí, a ver, ¿qué soy yo? ¿No? Como, a ver, ¿a qué marca a qué marca me acerco más? ¿No? Y eso es muy, también como de, está muy enfocado a la búsqueda de la identidad y muchas veces cuando uno no está tan claro de quién es realmente, eh, puede cambiar hasta tu forma de vida en el futuro, ¿no? O sea, te puede perfilar de una manera positiva o negativa, o te puede hacer también muy como, digamos, como, te puede dar mucha información porque hoy en día las marcas también no solamente te venden productos y las fotos, sino también tienen mucho contenido. Entonces te puede también llevar a otros caminos, que eso me parece muy, muy interesante. Mi trabajo es muy agotador, estoy todo el día trabajando en eso, full time en la oficina, y gestiono presupuestos que son totalmente absurdos. Cuando yo decía, puta, no había nada, no tenía dinero, y gestiono muchos presupuestos que no son míos, pero son de las marcas, y es algo muy, 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 es absurdo, absurdo. Y también está lleno de Excel, ¿cierto? Está lleno como de trabajo en equipo, creatividad, pero sobre todo es el tema como de esta incertidumbre y esta presión de ser rentable, de hacer los proyectos rápido, de instalar, porque ya se viene la Navidad y si no instalas no funciona el punto de venta. Eso es como muy estresante. Y cuando me invitaron a la charla de los soft, yo digo, y es que yo no, lo hablaba con mi pareja, digo, es que yo no soy soft porque yo soy un histérico riguroso de toda la vida que he sido demasiado eh, rígido, o sea, como que con mis ideas, muy obstinado, ¿no? Y decía, bueno, la parte más soft que yo tengo, esos son los proyectos, ejemplos de los que yo hago en Estilo de Companies. eh, y cuando me invitaron, había pedido el hilo, cuando me invitaron al tema de los soft, yo decía, bueno, la parte más soft que yo tengo hoy en día, trabajando en esta cosa que es muy rígida, es de Planstorm, ¿no? ¿Y por qué soft? Porque mientras yo estoy vuelto loco con los presupuestos, con los proveedores, con los timings y todo, de repente, al mismo tiempo en la tienda, hay alguien triste porque se le murió un ficus. Es como digo, esta es la parte más soft que yo tengo porque es un contraste y es una, digamos, es algo tan, es medio disonante. Como digo, ¿cómo puedo estar tan estresado por esto? Y a la vez me estresa este compadre que está, o sea, triste porque se le murió un ficus, ¿no? Y nos pasa mucho, acá hay chicos de la tienda que saben perfectamente lo que digo. Eh, y esto es muy interesante porque esta emoción, este tipo de personas somos los millennials, que finalmente estamos muy acostumbrados a este tipo de sensibilidades, ¿no? En un momento de la vida, en el 2018, 2017, había muchas publicaciones sobre el comportamiento de los millennials, porque era algo que medio desencajaba en lo que venía siendo la vida en general, ¿no? Gente muy sensible, gente que vivía en departamentos, pero tampoco tenían tanto dinero, pero tenían mucha expectativa de sus padres, el compromiso de trabajar, no trabajar, todo este rollo que nos invadía y que también nos definía muchísimo. Y a mí me llamó mucho la atención de que había muchas publicaciones de este comportamiento en relación a las plantas, ¿no? Y entonces empezaba a ser una generación que ya no tenía hijos, pero tenía mascotas y luego tenía las plantas y vivía en su departamento. Eh, y siempre me ha gustado, yo en ese momento de la vida estudiaba mucho un filósofo que se llama Zygmunt Bauman, que hablaba de la modernidad líquida y estudiaba las relaciones de la gente joven, ¿no? Y Zygmunt Bauman, con la modernidad líquida, lo que establecía era eh, decir que nosotros estábamos incapacitados para formar lazos fuertes, relaciones interpersonales fuertes, y por eso nuestras relaciones eran fluidas o líquidas. Y eso tocaba todos los puntos de las redes sociales, los me gustas, el millón de amigos que tenemos en redes sociales con los que no hablamos pero vemos, y toda esta incapacidad de formar vínculos sólidos, como lo hacían nuestros padres, por ejemplo. Me interesaba mucho ese tema de lo intelectual. Y cuando empecé a leer esto, yo dije, acá hay algo muy relacionado con la filosofía contemporánea de este sujeto que me gustaba mucho, y empezaba a ver cómo aparecían estos influencers en redes sociales hablando de plantas, y era todo un fenómeno, incluso de las redes sociales, pero el fenómeno de la generación, ¿no? Entonces empezaron a aparecer los influencers de plantas, comunidades virtuales de las plantas, que es Urban Jungle, que es la comunidad más grande del mundo, se llama Urban Jungle. Eh,
tengo una experiencia ahí de que nos incluyeron en su segundo libro como de Plant Store como punto de interés de Chile para los amantes de las plantas, que eso para mí fue muy un hitazo. Y también ella, que es María, no sé si la conocen ustedes ahí. Mar Ia es la primera influencer mexicana. Había muchas influencers virtuales, digamos, apareciendo en ese momento, como Miquela, que es preciosa, pero no es real. Y me sorprendió mucho que en la descripción de su biografía decía Plan Lover. Y eso decía, ¿por qué dice Plan Lover esta? Que es la primera influencer virtual mexicana, buscando obviamente generar un engagement con la gente, es porque las plantas estaban de moda. Entonces tú te tenías que identificar con eso porque seguramente alguien en su casa le gustaban las plantas y se iba a identificar. Entonces era todo un fenómeno social, cultural, ¿no? Y entonces, ¿yo qué hago con esto? Porque esto me gusta mucho y cómo me hago cargo de toda esta gente, yo pensando en hacer proyectos, ¿no? Pero cómo me hago cargo de toda esta gente que estaba totalmente motivada en hacer cosas en redes sociales a través de las plantas y era una actitud de esto, porque era gente que estaba rodeada de plantas queriendo sacar al mundo todo lo que, expresar al mundo su amor por las plantas, ¿no? Y yo en ese momento estaba en mi casa y destiné en mi departamento a tener una pieza de invitado chiquitita. Y yo como arquitecto dije, ya voy a diseñar este espacio para aprender de las plantas, aprender cómo crecen y hacer un laboratorio ahí para que mientras yo estaba en la oficina, en mi tiempo libre, me divertía yo con las plantitas, ¿no? Era como un contraste entre un lado soft después de todo. Y de Plants2 realmente partió así, como un laboratorio en mi casa en donde yo quería aprender del mundo vegetal, de las nuevas generaciones, de la lectura que hacía de sus comportamientos y empecé a experimentar mucho con las plantas, ¿no? No, uno cuando dice de dónde vienen las cosas, los discursos, es muy fácil decir, por ejemplo, yo vengo de un lugar de campo, ¿no? Mi familia es muy de campo, entonces está muy acostumbrado a la naturaleza y siempre tenemos una abuelita que le gustan las plantas. Entonces uno empieza a crear discursos de que, oye, yo hice la tienda porque tenía mucha cercanía con mi abuela y venía del campo. Le digo, no. Yo porque era muy obsesionado con las ideas y a mí me interesaba el comportamiento de la gente joven y me hacía cuestionarme mucho la vida, eso, mucho. Y con las plantas esto se volvió, perdón, el eslogan era Locos por las plantas y ese eslogan me permitía poder hacer cualquier cosa, porque la locura es muy amplia. Entonces, finalmente, una de las cosas que yo creo que fue un tino para la tienda es decir, somos locos por las plantas, entonces como somos locos podemos hacer cualquier cosa. No solamente hablar de plantas o vender plantas. Y encontré un pequeño local en Providencia, en esta galería que se llama Paseo Las Palmas, que era, yo como arquitecto lo vi y dije, esta cosa está preciosa porque es una vitrina de vidrio, un cubo de vidrio increíble, costaba un arriendo como de 250.000 pesos, que no era nada, pero obviamente el entorno no era tan bonito, o sea, era un segundo piso donde estaba rodeado de sex shops. Y recuerdo, recuerdo un cliente que llegó y me dijo algo que nunca se me va a olvidar, que me dijo, esto es como, porque estaba lleno, o sea, la tienda estaba llena de plantas y se veía así, ¿no? La inversión que hice fue mínima, pero era un lugar muy lindo. Me dice, cuando llegó me dice, esto es como un oasis en medio del pecado, me decía. Porque estaba como muy rodeado de plantas. Y siempre yo me quedé con eso y dije, oye, qué linda la idea, como que la voy a trabajar, ¿no? Eh, y claro, y empezamos a hacer proyectos con gente joven local, no replicando lo que se había hecho, sino más bien estudiando este comportamiento, pero en lo local, y nos dimos cuenta que había mucha gente a la que le encantaban las plantas y que su medio de comunicación eran las redes sociales, pero en función de las plantas. Empezamos a investigar las historias de la gente con plantas, que es muy narrativo, es muy teatral, es muy dramatúrgico, y eso fue una de las herramientas, digamos, de comunicación que creo que funcionaron para The Plant Store, que en el fondo no empezamos a hablar de las plantas, empezamos a hablar de la gente que tiene plantas. Y eso de alguna manera tiene que ver con el desarrollo de los personajes y con el desarrollo también como de las identidades, ¿no? Entonces empezamos a hablar de personas, no de plantas, que creo que es un muy buen tip para los creativos. O sea, muchas veces nos obsesionamos con la forma de las cosas, ¿no? Y con los productos y todo. Pero finalmente, si se dan cuenta, las grandes marcas lo que más usan son los rostros, no son los productos, porque la identificación está desde las personas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con chicos locales que tenían departamentos que eran una locura, o sea, no era mi cuartito de experimentación, este pedorro que yo tenía ahí,
sino que eran laboratorios reales con plantas de luces de crecimiento, con un nivel de expertise gigante, y era gente común y corriente que adentro de su casa, en su departamento, tenía esto que era una locura, hacía nivel hasta tecnológico, ¿no? Y empezamos a buscar eso. Pero de Planstor también, aunque le hablábamos a la gente joven, yo empecé a darme cuenta de que este tema era súper transversal, ¿no? Entonces podías ver a gente mayor disfrutando de las plantas y de la tienda, cuando la tienda tenía un rollo de comunicación muy para los millennials. Y me empezó a interesar mucho el cruce que había generacional, porque decía, esto es muy transversal, pero yo me puedo cruzar, por ejemplo, con los baby boomers, que les encantan las plantas y las nuevas generaciones podían tener un punto de encuentro. Me podía cruzar con los niños, con los pequeños plant lovers y también como con esta idea de si se cuida, crece, con un tema de el cuidado de las plantas, pero también el cuidado de las personas. Y el cómo las plantas podían ser una excusa para vincularse incluso con tu familia, ¿no? O con tus hijos, que veía yo papás, hombres con sus niños yendo a comprar plantas, que para mí era muy especial, ¿no? Entonces me empezó a interesar mucho y el tema de, claro, los diferentes perfiles de los consumidores de la tienda y empezamos a estudiar eso. Pero las marcas siempre fueron algo muy importante para mí porque sabía que eso generaba económicamente algo que sustentara la tienda, pues las ideas no se sustentan tan simplemente. Y las marcas siempre estuvieron presentes y siempre buscaron en la tienda. Esto le estoy hablando de un año de inicio de la tienda, ¿eh? O sea, como que tuvo un crecimiento muy rápido de reconocimiento. Y encontré esta foto hace poco, pues me da mucha risa esta foto porque yo nunca publiqué este proyecto siquiera porque me parecía medio burdo, como medio raro. Pero me habían llamado porque Piso 21, que era un grupo de música, ¿que lo conocen ustedes? Piso 21 estaba apoyando a un emprendimiento, buscando apoyar un emprendimiento y quería lanzar una canción con una marca que se llamaba De Todito, que son una especie de Doritos, y nos llamaron a nosotros. Yo no conocía ni a Piso 21, o sea, no conocía nada. Pero digo, vamos, porque o sea, aquí hay que buscar oportunidades, publicidad, todo, todo, todo. Y nos pidieron las plantas, nos pidieron las cajas plásticas de la tienda, que son prácticamente como parte de la marca, eh, y grabaron, pero yo no me enteré de nada, o sea, como que nosotros dimos el material y ellos nos iban a apoyar. Y cuando sale esto, que era un video de unas minas bailando un reggaetón, eh, entre plantas de The Plant Store, con los personajes de The Plant Store que eran las macetas, comiendo doritos, era una cosa que yo decía, o sea, esto es la marca, pero esto también es muy loco porque es como, o sea, aquí funciona todo, o sea, todo lo que se te ocurra porque las plantas es la excusa, ¿no? Finalmente. Íbamos súper bien, vino todo lo peor, ¿no? O sea, que el estallido, la tienda no podía abrirse, estaba arriba de 1 metro, entonces tampoco se podía sustentar un emprendimiento que era chiquitito, estaba haciendo mucho ruido. eh, Vino el COVID, obviamente todo se cerró y ahí un poquito terminó la historia, ¿no? Pero antes del COVID, que eso es muy interesante, yo estaba me invitaron a un diplomado de museografía, que es diseño de espacios expositivos, eh, y yo hice un proyecto en función de la tienda. Y este proyecto era una acción de marketing en la vía pública donde había esta cajita, que era para mí la tienda, ¿cierto? Con un código QR y una aplicación que te llevaba a la tienda, porque la tienda estaba tan escondida que si tú la escaneabas, te daba una ruta hasta llevar a la tienda. Ese era el proyecto. Pero luego lo empecé a vincular con el cambio climático porque era mediodía del medio ambiente y dije, bueno, vamos a poner la mascarilla para ser súper simbólico. Y hice este proyecto que era finalmente de museografía para diseñar espacios expositivos, pero muy en función de mi marca. Y esto se convirtió en algo importante para mí porque finalmente pude hacer algo muy enfocado a mis intereses, que era la tienda, pero también desde la museografía y desde el marketing. Y empecé a diseñar esto en función de lo que era la tienda, que era este cuadrito de vidrio, ¿cierto? Con frases. Esto era un poco ya cuando estaba el COVID implementado, entonces también había algo muy raro de que primero era el Día del Medio Ambiente, pero después era el COVID y la mascarilla era el símbolo que te recordaba el COVID, pero también el medio ambiente, y se empezaban a cruzar un poquito los discursos, pero se te hacía familiar, ¿no? Eh, Era esto.
Era muy complicado llegar a esa tienda porque estaba muy escondida entre todas estas sex shops, pero tratábamos de que la gente fuera y funcionó. Y luego, con otras ideas, digamos, del teatro, usé el mismo mecanismo para una puesta en escena de una obra de Jules Chulhan, que era otro filósofo con el que me obsesioné por un tiempo, eh, que hablaba de esta tendencia que tenemos a explotarnos a nosotros mismos en redes sociales y el cómo estar siempre produciendo y produciendo y produciendo, que es prácticamente mi vida entera. Eh, Hicimos esto en un puerto de ideas de Valparaíso, ¿no? Entonces ahí después de la pandemia generó mucha gente en sus casas con ansiedad, queriendo tener plantitas, y el rubro se enloqueció un poco y empezaron a salir muchas tiendas de plantas y los viveros no dieron abasto y ya vendían las plantas de este tamaño, pero ya no tenían que vender, ya no estaban crecidas, ¿no? Y ahí yo también me obsesioné mucho con la idea del negocio y empezó como un plan de expansión. Entonces empezamos a estar en centros comerciales con otras marcas y empecé como a trabajar la idea mucho más desde el diseño de Plan Store de dónde estar, yo quiero estar en todos lados. Íbamos a todas las ferias, negociaba yo con todas las marcas y todas las marcas nos querían porque era una marca bonita, simple, pero eran las plantas que a todo el mundo le hace bien, ¿no? O sea, ¿quién no ve a una persona en la calle caminando con una planta y tú naturalmente sonríes? Porque es algo muy natural, ¿no? E hicimos una tienda en la dehesa, que esta fue una inversión gigantesca, fue mi primer tienda, y aquí yo estaba totalmente obsesionado con el diseño, con la idea hasta del éxito, porque decía, tengo una tienda súper grande, una marca que era chiquitita, todo muy bien cuidado, y uno dice, acá hay una idea de negocio que puede expandirse, ¿no? Y empezamos a generar, siempre, nunca perdí de vista lo que hacía cuando la tienda era muy chiquitita también, ¿no? De generar contenido con gente, de trabajar con marcas haciendo producciones de moda, de cruzar temas generacionales y de generar también talleres formativos. Después llegamos al MOOC, que es hoy la tiendita más famosa, en donde también hicimos este proyecto, hicimos otro proyecto en Barrio Indy, en Mall Plaza Los Dominicos, y trabajamos mucho en poder posicionarnos en diferentes ferias usando la estrategia de tener un loguito, las cajas plásticas y las plantas, ¿no? Siempre hemos estado muy presentes en eso. Y esta imagen la quería poner casi de final porque esto es de la Navidad del año pasado y me pareció muy interesante cómo finalmente la tienda en esta foto desaparece completamente, las plantas desaparecen completamente y se vuelve algo más de las personas usándolo. Y ahí, en esa Navidad, que me acuerdo que fue muy movida, fue cuando yo dije, pucha, aquí ya tenemos una marca creada, realmente, ya no es un experimento, eh, porque finalmente ese lugar tiene mucho flujo de personas, pero también las personas ya conocen a la marca y van a la tienda, ¿no? Y ese reconocimiento de marca para mí es bien interesante. O sea, ahora cuando yo llego a la tienda y alguien dice, ay, es de Plan Store, o estamos en una feria y nos dice, una vez nos olvidamos de un logo en una feria, las ferias son para generar como reconocimiento de marca, ¿no? Entonces, si no llevas el logo, en las ferias no vendes tanto, o sea, pierdes. Venecia lo sabe muy bien. Eh, entonces vas a ganar reconocimiento de marca y me acuerdo muy especialmente cuando olvidamos el logo y una clienta pasó y dijo, ay, yo los vi en el Mood, son de Plant Store. Y qué loco, digo, no tengo logo, no tengo nada, pero ya hay una identidad de marca y un reconocimiento que funciona muy bien, ¿no? Eh, Eso es lo que yo les quería contar con estos ejemplos de proyectos. Y esta foto me parece muy linda, que fue durante una de las ferias, porque creo que esto es totalmente el espíritu de ese proyecto para mí. Como que yo me siento esa niña también, con esa ilusión, con esa cara, porque siento lo que les quería decir es como, en el fondo, para mí, The Plant Store es el proyecto más largo que yo he hecho en el tiempo, digamos, que se ha sostenido en el tiempo, eh, pero tampoco es un proyecto en el que yo diga, es mi ideal como de poder hacer algo puntual y continuar solamente con eso, ¿no? Como yo tengo mi trabajo estable, tengo esto que es un emprendimiento en paralelo que generalmente que ya casi ni estoy, pero lo gestiono por WhatsApp y soy muy conectado por WhatsApp. Eh, pero finalmente también hemos cerrado muchas cosas de este proyecto. O sea, cerramos la tienda gigante, cerramos la tienda de los dominicos, abrimos más pop-ups de vez en cuando, nos quedamos con una tienda, tenemos el online. Y siempre es como una idea como, yo lo aprendí este año. Yo no quería cerrar nada, aunque no fuera bien el negocio, porque para mí era mi idea. Y era algo que dije, esto es un fracaso. O sea, yo no puedo cerrar porque me ha costado tanto que si yo lo cierro, es un fracaso. Y luego uno entiende que los proyectos tienen sus temporalidades y por eso les decía yo la frase del inicio de cómo algo llega a ser lo que es.
es porque también hay que disfrutar del proceso de las cosas, ¿no? Y hay que entender que muchas veces un pequeño proyecto también es parte de otro nuevo proyecto, ¿no? O un proyecto te sirve para entender otras cosas. Y ese es mi mensaje realmente, como que siento que yo en todos estos años, que ya tienen como 6 años de Planstore, yo lo que he hecho es conocerme a mí mismo, conocer mis limitaciones, conocer mis habilidades también, pero siento que el proyecto me ha servido para hacerme yo mismo, para configurarme a mí mismo. Y creo que eso es bueno, siendo más jóvenes ustedes, quizás, eh, el, da- el, el aprovechar los proyectos creativos no solamente para hacer el proyecto, sino porque uno está viviendo y uno se está configurando a través de eso. Entonces es muy bueno. Yo veo los proyectos siempre como algo potencial para conocer más gente. Por ejemplo, si yo no hubiera hecho de Planstore, no conocería a tanta gente que he conocido por este proyecto. Las plantas me encantan, pero es más lindo las relaciones que se forman haciendo los proyectos, ¿no? Ese es mi mensaje. Muchas gracias.